bienvenidos al episodio número 10 de la serie de God of War. Estamos acá para continuar nuestro camino hacia la cima de la montaña. Parece que estamos a nada de llegar. Bueno, ya aparecen los bichos. Como siempre, este juego nunca deja de traerte bichos a cuales tenés que partir la cabeza. Y literalmente partir la cabeza, porque hacemos ¡ah! Y muerto. Estamos acá para continuar, muchachos. Estoy cebadísimo. Estoy grabando absolutamente seguido del episodio anterior. Como podrán observar en mis ropas, en mis pelos, en todo, que estoy exactamente igual. Voy a intentar pegarles por el hacha. Bueno, sabes lo que no sirve. Ah, no, sí sirve, sí. ¿No entendés como que a algunos les sirve? Mira, mira. Esto creo que es porque tienen ropa, tal vez. A ver, bien metida. Porque la verdad que este tipo con el escudito... Con el escudito, ¿qué te iba a hacer de fantasma? Con el escudito estoy llegando a la puta cima. Este lugar se ve absolutamente de locos. Por la nieve en este juego es una locura. Creo que la nieve en este juego es tipo de las mejores nieves que he visto. Te diría que mejor que la de Red Dead Redemption 2. Porque hacen unos efectos que es una locura. Aparte, bueno, los bichos, ¿no? Pero bueno, estamos a punto de subir, muchachos. No puedo esperar más. Ok, bueno, escalamos por acá entonces. ¿Voces? ¡Oh! ¡Forastero! ¿Baldur? ¡Oh! ¡Es Baldur! Acaba de flipar, boludo. ¡Mimir! Es Baldur, sí. El hombre tatuado. Why would I know that? You're the smartest man alive, aren't you? Smarter than all the dead ones, too. You help me, I help you. Tell me where they are, and I'll talk to Odin. Your father won't let me go, Baldur, and he won't let you Baldur. kill me. You have nothing to offer me, so take your questions, take your threats, take these two worthless wankers, and piss off! Piss off! When no one's looking, we'll be back for your other eye. Don't you forget. ¿Dijo que eran los hijos de Thor? We really are, aren't we? ¿Dijo que eran los hijos de Thor? Mimir es literalmente el hombre más sabio en la mitología nórdica. Pero supuestamente, bueno, en la mitología nórdica el loco está en un pozo. Tipo, el loco es un pozo en el que vos vas y le consultás. Pero... ¿qué carajo? Odín no dejará que me mates. Y Baldur está buscando, porque vio el hombre tatuado que va con el pibe. La puta madre, ¿cómo sabe que estamos viajando? No sabe a qué, por suerte, porque Mimir no tiene cómo saberlo. Ah, the very topic of conversation. Un hombre tatuado viajando con un niño. Man traveling with a child. ¡Mimir! Me encanta el diseño, ¿eh? Make sure we're all alone. But we just saw them leave. Do as I say. He doesn't know what you are. Bueno, otro más que sabe que soy un dios. Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, the smartest man alive. And I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay. No lo sabe. Quisiera saber por qué nos persigue Baldur. 109 winters. 109 inviernos. I'm a clever lad. I can piece it together. Promise. Just given time. Nobody there, just like I said. The boy's mother is dead. She wished her... She wanted us to spread her Lo ashes on the interrumpía. highest peak in all the realms. Oh, then you've come to the wrong place, little brother. ¿Qué? The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. Bueno. No! ¿En serio? That could not be what she meant. ¿En serio me estás hablando, Mimir? O sea que subimos hasta acá al pedo. This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's finger scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here. Pero cómo mierda, no se puede ir a Jotunheim. We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune.
If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you. Supongo que sos vos, ¿no, Mimir? And luckily for you, Sí. my schedule's wide open. Ok. Ya por estos diálogos ya me cae bien el tipo este. We're going to Jotunheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint. It's the one place the man who cannot be killed won't follow you. Solo ahí no los puede seguir el hombre que no se puede matar. What do we do? Yes! First, you need to cut off my head. What? Wait, what? I made sure that no weapon, not even Thor's hammer, could free my body from these bonds. But fortunately, you don't need my body. The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic. Old magic. There's a witch of the woods. She knows the old ways. Oh my god, la bruja. She might do, worth a try. But if she fails, he will be dead. He tortures me, you know. Ay. Every day, brother. Everyday brother. Putting himself Brother through le dijo. personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. Ay, pobrecito. Oh. This isn't living. Very well. Very Oh, I can't well. watch this. Le vamos a cortar la cabeza a Mimir. Ok. Brother, in case he can't resurrect Me encanta que le dice hermano. boy, Ay, ¿qué me vas a the decir? longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. There is much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son. I'm going to cut off your head now. Fair enough. Tac. Ok, le cortamos la cabeza. Ok, vamos a ir con la bruja del bosque. Ya sabemos todos quién es. A ver si puede resucitar la cabeza de Mimir. Bueno, Odín, te falló ahí porque cualquiera que le corte la cabeza lo puede matar. Porque bueno, claro, supongo que Odín no deja que lo maten. Se está repudriendo la cabeza, ¿lo vieron, eh? We're going to Jotunheim. We're going to find the long lost Ok, por acá no puedo pasar. ¿Por dónde es que me toca ir ahora? Inconvenient. Inapropiado. Yeah, that's Lleva la cabeza de Mimir a la bruja. to say. Ok, pero ¿por dónde? Amigo, el árbol este me parece una locura. El cuerpo de Mimir, vos. Ok. ¿Cómo mierda me voy de acá? Ah, por acá, mirá, joya. Claro, los tipos subieron unas escaleritas, parece. Yo tuve que atravesar toda una montaña, ¿no? Qué locura. Tenemos algo acá. Soon we'll be able to translate those Muspelheim runes. Pero esa cifrada de Muspelheim. No sé. Me encanta que todos los ritmos terminan en Heim. Eso es una locura. Ok, ¿es solo bajar ahora? Do you remember the way to the witch's house? Yes, the woods with the blood red leaves, south of the lake. I know just where to go. Ok, perfecto. ¡Oh, vale! A ver. Hope she made it back from Alfheim and can bring Mimir back. You seem nice. Estará en la casa, supongo, sí. Before you cut off. ¿Qué dijo? Ok, ¿puedo ir hasta ahí? Ok, mi destino es acá. ¿Me puedo tepear por ir para acá? Jodeme que... ¿Me puedo tepear en serio? What the fuck, ¿dónde estoy? Look at this place. This must be a branch of the World Tree. Boy, stay on the path. Right, I know. What the fuck? No I puedo. can't believe it was Baldur that came to our house. The Aesir god. Baldur. And you Y luchaste fought contra él. and won. Y ganaste. One of Odin's sons, Thor's brother. And now he's hunting us with his nephews. Why is this happening? If we can raise the head, you can ask him. Sábelo. Si reímos a la cabeza podemos preguntarle. You know, it's silly, but I secretly hope we find a giant somewhere in that mountain. ¿Por qué querés encontrar algún I guess they gigante? really did leave Midgard, except for the serpent. He may be the last of his kind. Se supone que Jormungandr es la hija de Loki. Es la hija. Is that what El hijo de we're going to Loki. talk No about? sé. My kind. I Especie. mean, your family. Before mother and I. Where you came from. ¿Provienes de una madre? Sí. Now is not the time for that. Ay, no le preguntes por el padre a Kratos porque me acabo de avivar de que es Zeus el padre, claro. ¿Cómo le contamos que somos hijos de Zeus? Ok, estamos acá, what the fuck, qué locura. Qué buen TP, vos. Hola, Brock. Rock! Rock!
Bro. What? What a fucking dog. Hear me screeching at you whenever you're swinging your short and curlies. Leave him, boy. No, Fab. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. Dame una Not carne. hungry. Sabelo. Good. It's not what I want. Saw your brother again. Congratulations. Es un capo este tipo, por favor. And I'm sure you'll let him go and roger my axe good and plenty again. Hmm? Let's see the damage. Se la tiraba. Little canker-throat wouldn't know proper weight and balance if it were dangling off his chut. You eating well enough? I guess. ¿Habla de Broco? O sea, de Sindri o de Atreus? All better. No sé cómo el loco hace con un martillazo. No sé qué le hace con un martillazo, pero bueno. Now what the fuck else you want? Te juro que me cae muy bien este hombre. Por más de que me bardee una banda, me cae muy bien. Ok. Tenemos que ir a la casa de la bruja, recuerden, para... Boy, what is the path back to the witch? First we need to find a boat. Sí, andás a ver dónde está el bote. Andás a ver... Guess we're not going back to the witch just yet. No, sí, vamos a regresar con la bruja, pero es que el tema es que no sé por dónde. Por acá, ¿no? Claro, tenemos que ir al agua. Sí, la verdad que menos cosas secundarias voy a hacer en esta serie que la mierda. ¿Tenemos algo para agarrar acá? Barco abandonado. 2 de 9, perfecto, ok. Nos subimos al boat. La cabeza, vos, se está repudriendo, hay que ir rápido. Remember the way back to the witch from here. That way. Behind the big statue of Thor. Sí, sabes, literalmente por ahí vinimos. ¿Este es I Jormungandr? wonder if the world serpent even knows part of his body's lying over. Mira, ahí está, boludo, qué piola. Literalmente Jormungandr quedó despierto y ahí queda. Porque claro, gracias a que se levantó, esto, tipo, el agua bajó. I Claro. wish we could have gone on a trip like this with Mother. Sí, me imagino, She could Atreus. fight, couldn't she? Yes. Ay, me llevé algo She puesto. fought beautifully. ¿De manera sublime, dijo? Ok, detrás de la estatua de Thor, dijo. ¿Pero detrás dónde? ¿Por acá? Some statue. Who built it, you think? Y andás a ver, I do vos. not know. I do not know. ¿Por acá es? No, creo que literalmente era atrás de la estatua. No sé, me pierde mucho esa mierda. A ver, me voy a llevar esto puesto, a ver si puedo. Bloom. Me da plata eso, yo sé, bastante útil. Me encanta cómo se cambian las flechas, eso también es una locura. Ok, es por acá, sí, es por acá. So, know any good stories to pass the time? What kind of story? A ver. I don't know. Mother always had stories. Soy hijo de Weren't you Zeus. told me when you were a boy? We will continue another time. Good. A ver, tenemos algo acá para pillar. Pero ¿cómo sigo ahora? Me cago en todos mis muertos al cubo. Ok, creo que por acá no era. Me encanta cómo agarro la cabeza de Mimir. Sí, por acá no puedo pasar, así que... ok, estoy teniendo un problemita porque no sé cómo volver. So, could you think of any stories to tell? There was a man I knew of long A ago. ver, ¿qué va a contar? His stories were brief and purposeful. Sounds fun. Do you remember any? ¿Por acá? There was one that concerned a hare and a tortoise. Like the witch's house? No, en los subtítulos... Acá, por acá, por acá. So what happens? Cueva de la They bruja. wager on a race between them. The hare is too confident of victory and foolish. Me perdí una parte de la historia, así que no sé de quién hablan vos. And disciplined. The tortoise wins. You haven't told a lot of stories. Te dijo que es una mierda de historia, Kratos. Yo que vos lo parto. Me pregunto si le contaré alguna historia de Grecia. Es que no sé cuándo le vamos a contar que somos un puto dios. Porque literalmente, Kratos, le tenés que contar, che, soy el God of War. Tu abuelo es Zeus.
Y por ende vos también sos un dios. Le tenés que contar en algún momento, Kratos. Ese coso me dio un calor. Puedo pasar por abajo, el coso ese me dio un calor. Épale. Mira, tenemos nuevo punto de TP. Bastante piola esto. Bueno, vendremos en otro momento, supongo. ¿O no? Ah, no, hay que estacionar acá. Ok. Sí, literalmente ya no hay más camino, es por acá. Ok, estamos a punto de llegar a la casa de la bruja, parece. The water dropped. Vamos a romper esto. Y por acá, así, nomás. La verdad que el TP aquel está buenísimo. Literalmente creo que nos metimos en el Yggdrasil, vos. Supongo que sí, porque si usa esa... She seems competent in her craft. Sí. And we have nothing to lose. Sí. Can we keep the head? ¿Para qué querés quedártela? But you may feed it to the fish. Okay. Puedes dársela de comer a los peces. ¿Para qué queda quedarse la cabeza si está muerta, no? Dijo que usando magia antigua, así que... Supongo que... Ok, ¿subís, Kratos? ¿O tengo que darle de vuelta? Ah, no, es por acá. Qué pajero yo también. Ok, rompeme eso ahí. ¡Rumba! Dijo. Ok, bueno. Bueno, como siempre... What? Pero ¿qué tanto con vos? What the fuck. No sé por qué fui a agarrar la vida. Bueno, dale. No sé qué tanto con este bicho, boludo. No sé por dónde hay que ir ahora porque no encuentro la casa de la bruja, no la encuentro. Explota, what the fuck. Ahí está por ahí. Ah, está ahí la casa de la bruja, creo. Sí, tengo cuidado, pibe, gracias. ¿Dónde está la conchuda? Acá. ¡No le dio! ¡Atreus le erró! La concha de tu hermana, vos. Dale, por favor, dale, por favor, dale, por favor, mátala. Sí, bastante bien. Sábelo, you are more focused. Mira, acá tenemos una cosa de estas. Parece que hay un... Mira, tenemos un cofre acá. Tenemos un cofre ahí. Y nos dio... ¿Qué nos dio? ¿What? Ahora puedes leer Muspelheim. ¿Aprendió un idioma? Ah, bueno. Repiola, ¿no? ¿Es por ahí? ¿No es por acá? A ver si veo más de estos sellitos. La verdad que no te van a ponerme a buscar. ¿No es por acá? Ah, ¿no? To me. Ahí está el cofre. A ver, voy a... Pum. A ver, aquella. Sí. Ok, interesante. Interesante. A ver si veo alguna otra por acá, porque capaz que ese cofre sí es abrible. ¿Abrible? No sé si es una palabra. La verdad que si no, bueno, me chupa la pija. Ok. Bueno, un poquito de luteo tal vez no los haga mal. No sé qué hay que hacer con esto. Tac. Ok, nos faltan dos marquitas. A ver, acá no puedo... O sea, no tengo cómo usar eso. A ver, pum. Igual es por acá, creo, porque me dice 25 metros, así que, bueno, perfecto. Ah, mira. Ok, excelente. Ok, la tiramos para acá. Y ahora Atreus hace la pija. Ok, escalamos. Voy 20 minutos, capaz que este capítulo lo puedo hacer de 50. O por ahí. Porque tenemos un cofre. Nada bueno. ¿Tenemos algo que se agarra con R2? No se lo agarró él. Ah, bueno, excelente. Se va a quedar ahí porque no lo voy a usar. Tributo a la tortuga. A ver, no sé a dónde estoy yendo, boludo. No sé ni lo que estoy haciendo, porque por acá no era, pero... Bueno. Otra más de estas. Qué bronca me da esta tipa, vos. La parto. Tiene poca vida, por suerte, gracias a Dios. Si no... Ah, que ahora son dos, perfecto. Ahora son dos, mortal.
murió aquella y aquella también. Well done. Ok, bien. ¿Algo más tenemos por acá? Uy, no me voy a poner a hacer. Quiero ir directamente a la casa de la Hey, ñoria. I think I see another one of those bowls of sand up there. That I drew the ring. Mira, ahí hay un coso ahí, mira. Not sure how we reach it. Oh, very smart. Otro puente, mira. Pero basta, la verdad que no te van a seguir con esto. Sinceramente no te van a decir con esto. Quiero ir directamente a la casa de la vieja. Que me dice que está por acá, ¿no? Sí, mira, por acá me dice que está. ¿Me estoy alejando? Ahora que subir por acá, supongo. Pum. Sí, tiene pinta que estamos saliendo del exterior acá. Mira por acá, ok. Léeme eso, voy. Turn back Aesir. Aesir. Guess the gods aren't welcome here. Aesir dijo que era Baldur. Un dios Aesir, o algo así. Ok, listo. La casa de la vieja. There he is. I hope he remembers us. No, ¿cómo nos va a olvidar, boludo? Si literalmente se la chupó el coso aquel después. No, How's no. it going, Charlie? Is your witch friend here? ¿Qué? What is that name? That's what he told me it was. Or what it sounded like in my head anyway. Charlie. No sé de qué estás hablando, pibe, pero bueno. Tenemos vida. Quería agarrar la vida, de hecho, no eso, pero bueno. Piedra del olvido. Piedra sedienta, la cual absorbe el contacto, los enanos, bla, bla. Bueno, la verdad que me da igual. Y otra cosa. Bien, buenas. ¿Te gustan las tortugas? Mapa del tesoro. ¿Eso era un mapa del tesoro? Lo encontré de pedo. Vale. La puta madre que me parió con estos bichos de mierda. ¿Te lo hago? ¿En serio? A ver, agárrame la vida, por favor. ¿Cómo mierda aperturan los bosques estos tipos, boludo, acá? Ya está. Hay una runa ahí. Voy. Léeme esto, voy. Bueno, no puedo leerlo porque hay bichos, supongo. Fuck you. Bichos de mierda, por favor, déjame jugar. Vos, lleno de bichos, Freya, cuidás tu lugar como el orto. Perdón, dije el nombre, no lo tengo que decir hasta que me digan el nombre en la historia. Estaba muerto. ¿Ya está? Sí, ya está, perfecto. Ok, vamos a agarrar todo. Me encanta que acabo de encontrar un tesoro sin querer, boludo. Sir. Rate it. Say 30 things upon all who trespass. Bueno, no sé, pibe, vos, dale. Te digo que lo leas porque hay que leerlo, ok. Toc toc. Toc toc. Father, she is here. ¿Dónde? No la veo. Ahí está, mira, hola. It's so good to see you again. I knew you weren't dead. Hello. Oh, can you bring a head back to life? Corta. I'm not sure I understand what... Wait. Where did you get those? ¿A la cabeza? Bueno, estaba ahí. Give them to me. ¿Qué? Now. They were a gift. Do as she says, boy. ¿Por qué quiere las flechas de muérdago? These arrows are dangerous. ¡No! They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? Do you understand? Say it! Bueno, ¿qué tanto? Understand. If I see them, I'll destroy them. ¿Qué tanto? It's all I ask. Forgive me. Please, take my arrows in their place. I have no need for them anymore. Pero las flechas de muérdago estaban mortales. La puta debilidad del chabón aquel. ¿Por qué me la sacó? Now, Después de quemarme las flechas me va a revivir a mimir. Tic. do you have any idea who this is? Did Sí. you kill him? Sí, At también. his request. He claimed you could revive him. Me? Are you sure you heard him right? En realidad lo dije yo, pero bueno. Please? Please. Take him to the table. Ok. Himmler. It's been a long time since I've practiced the old magic. Hold him there. Let's have a look. Well, thankfully his head hasn't decayed much and his brain is still intact. Tampoco podré la cabeza igual, Nice clean cut. Y sí, más vale, Leviatán es una locura.
Cutting off his head of all people. I sure hope you know what you're doing. Now, hold his Si hand Odín lo in the encerró water and personalmente, don't ¿qué let habrá go. hecho, I mean it. A ver. That's enough. Para, quiero ver si estamos grabando porque esto me está gustando. Una locura. Bien. ¿Funcionó? Miren, volvió el color y todo. Let Mimir. me see him. Mimir, you there? Ella lo conoce. Yes. Good. ¿Qué tanto? Hello, Freya. Freya. Long time. You look well. What I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd bow if I could, Your Majesty. Had I known the witch in the woods was Freya herself, I never would have suggested this. Freya? The goddess Freya? La diosa You Freya. didn't know either? Sorry. Sorry. Gets out that Mimir is free, the wrath of Odin won't be far behind. You are God. Eres una diosa. Leader of the Vanir, once yes, but no longer. You did not think it important to tell me. Are you really going to lecture me about that? Young boy. But Now, No, no puede ser lo que le dijo Freya. You're welcome. Yo welcome, boom. Te parto la casa en medio. we cannot Para, que acaban de pasar muchas cosas. Nos dimos cuenta que Freya es una diosa, pero me encantó lo que le dijo Kratos, boludo. Le dijo literalmente, o sea, lo que le dijo a Kratos. Le dijo, ¿de verdad me vas a sermonear tú con eso? Porque claro, tampoco le decimos que a Atreus que es un dios, el dios. because she's a god? Have I taught you nothing, boy? Dios, pero Mimir está vivo ahora. Tenemos un nuevo acompañante She ahora. lied. Some people value their privacy. Best not to judge, brother. Brother. And I require your council head. I will ask. Cuando le... Fair enough. Take me to Tyr's temple in the Lake of the Nine, and I'll get you to Jotunheim as promised. Ah, joya. Now the temple. What's there? Only the last living giant in Midgard. Who better to tell us the way? Hay un gigante acá. One serpent? ¿Jormungandr? Wait, do you know how to talk to him? Indeed. He speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains. None are left in Midgard who speak it. Claro, él dijo que sabe hablar todos los idiomas que hay. You do? It's true. You wouldn't know it to look at him, but Jormungandr is a Jormungandr. sparkling conversationalist. Es un conversador brillante. Vos, mi vida me cae muy bien, vos. Pero me encantó que Kratos le dijo, cuando pida tu consejo, cabeza, te lo pediré. Me encanta que le dice cabeza. Pero literalmente ahora somos 3 viajando, qué locura. Sigue viajando con nosotros, Mimir. Why did Freya spin your face? ¿Sabelo, no? Sí, por favor. Speak of Balder. Habla de Baldur. He claims nothing harms him. Aye, Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. The boasting of a god. Everyone has a weakness. Not him, I'm afraid. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, Menos el Mórdago. physical or magical. You just said that, Mimir. Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved, a spell? El juramento. Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. Sí, Sabelo, lo estamos atomizando a It's preguntas. not broken. Me encanta cómo está la cabecita ahí, me encanta vivir. Ok, estamos llegando al puente de Tyr para que nos lleve a Jotunheim. Mimir, we're on the lake. Perfect. Dock us near the bridge. Ok, a la entrada que está ahí, perfecto. Ok, ya sabemos que en Jotunheim está el pico más alto porque nos lo dijo y nos lo mostró incluso Mimir, así que... ¿Qué vendrá a continuación? Ok, vamos rápido. Ed, how do we speak to the serpent? Cabeza. Horn on a platform at the middle point of the bridge. Take me to it. Finally, Ok, that horn. va a hablar con Jormungandr. Ok, ¿y acá qué hago? Acá, por el otro lado, verá. Ok, perfecto. Habla con la serpiente del mundo. Un nuevo destino. Ok, acá. Now put my lips to the horn. Ah, va a ser un bloom. A ver, viene Jormungandr. Mira, se está moviendo, se está moviendo.
Parece de otro color hasta que se acerca, boludo. Pensé que se iba a comer la... Why is he doing that? Odin had that statue made in honor of Thor. And seeing as the world serpent absolutely abhors that, A ese gordo traidor. he was probably sick of looking at it. But doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant... Y los van a tener cuando arranque el Ragnarok. They will, anyway. ¡O los tendrán! I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet. You want me to ask him? No. Our only concern is Jotunheim. A veces estaba bueno que le preguntes, más rata era mejor. Jormungandr debe estar pirando, bebiendo a mi miembro. Alright, wish me luck. ¿Están hablando? ¡Qué locura! I've still got it, lads. He remembers me. Me recuerda. Are you? Oh no, that's not right. Le está diciendo bien las cosas. He knows the pain of your loss. He will help you. Le contó que tipo la ceniza de la mujer para llevarla a Jotunheim. Curious. What is it? Oh, nothing to be concerned about. ¿Qué hace Jormungandr? Making sure we're headed in the right direction. Listen closely now. We need two things to get us into the land of the giants. A ver. First, we need to learn the travel rune that opens realm travel to Jotunheim. Second, we need to carve that rune into the special gateway. That one on the peak where we first met you? Correct. Except the giants, in their infinite wisdom, saw to it that no ordinary chisel would do the job. Only the tip of a magical chisel opens that gate. Luckily, I know where it is. Bueno, gracias a It's Dios. not far. ¿Pero a dónde nos está llevando entonces? Now that, you thought I said you were friends of Odin. You'll forgive me. I've never spoken the ancient tongue sober. Estando sobrio. Andás a ver cómo le hablaste a Jormungandr. Pensó que éramos amigos de Odín. No, ni ahí, boludo. Wait, look! Porque se lo dijo sin The querer water's el dropped even boludo. further. You can see more of the realm towers and statues. I even see new places to explore along the shore. Where is this chisel? Find me a boat, and we'll go from there. ¿Cómo mierda encuentro un bote, no? Un nuevo destino completado. I don't think we should disturb Jormungandr without some reason. Ok, está buenazo. ¿Cómo mierda abajo de acá? Por acá supongo que. Sigue las entonces de mí hasta el cincel. Oh, qué locura. Arrancó el juego, Ya con Mimir va a ser todo mucho más divertido. Ok. We need a boat. Where the fuck? Where is a boat? So when we get to the boat, we can either look for that special Pa, tunnel acá estaba antes el coso, pero ahora no, Podemos bajar más. I'm happy with whatever you want to do. Ah, no le pegué, Bueno, fuck it. ¿Hay un bote por acá? Sí, mira, joya. Justito el bote. Me encanta cómo le da la cabeza. Me encanta vivir. Keep rowing towards the statues of the oarsmen, then thread past between them. ¿Esto? Hay muchas cosas ahí que no voy a explorar porque me da paja. Yo soy como Kratos, literalmente eso no nos importa. No nos importa, boy. Solo tenemos el objetivo de llegar a la ceniza. Literalmente soy ese. Mimir, you never did tell me why Freya spit in your face. Sí, por favor, decinos. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. It all goes back to the long war between the Aesir and Vanir. Prior to that, wars for the Aesir were easily won, but the Vanir had proved their equal and exacted devastating damage. Enough. No stories. Not while on foot. Ah, bueno. This is the road. Completely understand. Entiendo perfectamente. Later, lad. Terminaré más tarde. Bueno, está. La próxima vez que nos subamos a un barco, tengo que estar ahí hasta que Mimir termine la historia. Porque era muy interesante lo que estaba leyendo. La concha de mi madre. What the fuck es esto? You who walks among the living, my beloved Gulvig calls to me. Esto es secundario, You want us to Gulvig's Really?
Boy. I can smell your grief, Chuck. Boy, we are leaving. Ok. Bueno, mira, todo esto no lo voy a hacer grabando, por supuesto, porque a mí lo único que me interesa es el objetivo principal, pero grabando, claro. Pero puede ser que cuando que si por alguna casual si termino el juego y es mundo abierto lo que queda. Ay, un ogro. Hazlo tú si quieres. Exactamente, Atreus. Eso mismo. Ok, si lo haces vos, Atreus, mejor, Ok, la verdad que no hay muchas cosas acá. ¡Pum! Está partido. Ok, era solo abrirlo a la... ¡Ay! ¿Elfos? ¿Elfos? ¿Really? ¿Qué hacen elfos? Acá estamos en Midgar. Estamos en el putísimo Midgar. ¿Por qué hay elfos? La verdad que no tengo ganas mucho de enfrentarlos, así que ¡pum! Fuerza, ¡pum! Esto. ¡Tac! 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 Y con esto one-shoteamos al que venga. ¡Tac! Listo. Bueno, yo entiendo tu preocupación, flaco, pero yo estoy jugando. No tengo tiempo para hacer eso que me pedís. Hay que volver al boat. Okay, vamos a agarrar esto que me sirve. Ok, volvamos al bote. Capaz que lo hago si tipo, cuando termine el juego tengo mundo abierto. Estaría buenísimo que al terminar el juego puedas explorar todos los lugares de... tipo, todos los reinos que desbloqueemos y que podamos... tipo, para emplatinarlo, por ejemplo. Ok, bueno. Bueno, esto ya no me interesa mucho. Un gigante, muy gigante. Despite his mountainous size, was without question the greatest stonemason this world had ever seen. Proud Thamur hoped to one day pass his vast knowledge on to his son. Sí. But young Hrimthur had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, or the son too little. Either way, a quarrel of theirs. Se me acabaron las flechas solas, Yo no apreté la flecha. Stonemason, bonk, struck his son. Hrimthur ran off into the night, feeling shame and regret. Bueno, ahora con mimirlo los viajes no van a ser aburridos porque tenemos que leer, ¿no? Soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly. Caught the eye of the one person who didn't want to meet alone that night. Llevamos 40 minutos, Thor. And what happened next? You'll see. ¿Cómo que ya lo verás? Thor killed him. Oh no. He fell in a village? Aye. When Thamur fell, he crushed a charming place famed for worshipping the Vanir god Njord. Thor always took credit for planning that one. The truth is, the sweaty clawbag just... Es muy imbécil. Ok, llegamos. Ok, zona descubierta, muelle de norte, del norte. Investiga el gigante muerto. El único gigante muerto que conozco es Ymir. Bueno, que básicamente es el Midgar. Pero bueno, este bicho nunca lo había visto. Llevamos 40 minutos, así que en cualquier momento vamos a ir cortando. Bueno, nuevo enemigo también tenemos. Estos bichos no los hemos visto jamás. Acá vemos mucha nieve, que lo corte mucha nieve, tac, 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 perfecto, tu puta casa. Muy bien, seguimos avanzando un poquito más. Ahí está. A ver, mira, por acá, ¿no? Ok, parece que tiene... No, no hay dos. Ok. Ah, otro, mira, otra vez. Está, listo. ¿Y ahora qué hago? Brother, looks like that crystal's brimming again. Supongo que lo toca hacer así, ¿o qué onda? Sí, ok, pero para romper esto, ok, tenemos cofre acá. Oh, neat trick, lad. His idea. Y ahora para el otro lado, tal vez. Sí, porque tiene pinta de que ser justamente tiene que ser por la izquierda. Really. Les juro que me encanta Mimir. Les juro que me encanta. Ok. Muy bien. Seguimos avanzando. Tenemos unas cadenas. What happened to the
No las bajé. Ah, vos estás bajada ya. Thamur was a frost giant. When he died, his final breath froze everything. Sí, me doy cuenta. Ok, por acá tiene pinta, sí. Es que no tengo ganas de cortar, boludo, pero ya después de este tengo que ir a pasar archivos y a dejar descansar el celular porque cada vez que termino de grabar un capítulo está todo recaliente. ¿Por qué se cayó la piedra esta? ¿Qué sentido tiene que se haya caído la piedra? Dios sabrá, me chupa la pica. Ok. Ah, bueno, menos mal. Gracias. Tenemos cofre. Me dio que... Hombreras de... A ver. Nah. La verdad que no estaban buenas, A ver, venganza de tiro, esto no lo había visto, a ver cómo es. Bueno, sí, vamos a por la venganza de tiro adentro. A ver, hombreras. Estas son las que tengo puestas. Ah, ok, a ver. Subimos por acá con el círculo. Gracias. Estoy reservado grabando esta serie Resident Evil 4. Literalmente me encantan. Supongo que las iré a subir. Iré subiéndolo simultáneas, ¿viste? Tipo capítulo de God of War, capítulo de Resident Evil, capítulo de War, Resident Evil. ¿Ese es el gigante? Qué locura, vos. Consigo un trozo de cincel, ok. Bueno, vamos dejando este capítulo por acá. Locura. Locura lo que estamos viviendo. Voy dejándolo por acá porque, bueno, pero estoy cebadísimo, así que seguramente por un rato siga. Espero que les haya flipado y nos vemos en el siguiente episodio, gente. Bye bye.